aprendieron muy bien, me gustó, no me había sido tan fácil nunca y me parece súper bien. Ya hablamos de que las lesiones endoperidontales son el resultado de la comunicación entre los tejidos pulpares y periodontales, ¿ya? Permitiendo evidentemente una transferencia microbiana y los subproductos del biofilm por diferentes vías. Puede ser por un accidente, por iatrogenia en el fondo, ¿ya? Es decir, yo aquí comuniqué, como en esta zona, ahí. Podría ser por una fractura del diente, porque la saliva ingresa a través de esta fractura de tipo vertical, a través del canal radicular, es decir, por la anatomía dentaria, por exposición radicular a través de los túbulos dentinarios o a través de también, como yo les decía anteriormente, ¿cierto? Un saco periodontal, ¿ya? Profundo, estrecho, que comunica toda la porción apical de una sola vez. Podrían ser todas esas causas. Todo esto que yo les estoy mostrando también es cortesía del doctor Iván Gutiérrez. Ya aprovecho de agradecer todas estas posibilidades que ustedes están viendo aquí. Conductos de Furca, daño por iatrogenia, conductos laterales, líneas de fractura, túbulos dentinarios estrechándose, reabsorciones radiculares, foramen apical, son todas Doctor, posibilidades. ¿Sí? disculpe, es que no sé si soy solo yo, pero aún está compartiendo las diapositivas de la clase. No te puedo creer. Sí. Sí, también. A ver, déjame. Pero qué lata. Ahí. Eh, a ver, espera. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Sí, sí, ya, qué doctora, sí. bueno, ya. Bueno, pero vuelvo, repito brevemente. Lo tienen aquí, ya lo vieron en todo caso en la clase, me imagino, pero les decía yo que la lesión endoperiodontal se genera, ¿verdad?, como resultado de una comunicación de tejidos pulpar y periodontal, que permite transferencia microbiana y los subproductos del biofilm, productos de daño por iatrogenia, como estamos viendo acá, conductos laterales, es decir, de la anatomía propia del sistema de canales radiculares, conductos de Furca, líneas de fractura, puede ser una línea diagonal que está llegando al complejo pulpo-dentinario, una fractura de tipo vertical, etcétera. Los tubos dentinarios, por ejemplo, en pacientes que tienen abstracciones importantes, ¿se ha fijado usted que de repente hay pacientes que tienen una cuña, pero que hasta el fondo, que uno ve como una línea más grisácea que hay el conducto en el fondo? Esa es una manera también posible de ingreso de bacterias a través del sistema de canales radiculares y que te puede llevar a formar una lesión endopédica, ¿ya? O recesiones importantes también podrían generar una lesión endopédica. Las reabsorciones radiculares y también el foramen apical se ha descrito como una posible vía de desarrollo infeccioso. Pero eso significa que tiene que estar, en el fondo, en la pulpa contaminada y a través del foramen sube, ¿cierto?, el proceso infeccioso y genera el saco y ahí comienza la lesión endopédica. Ya. Entonces, desde el 2017, como yo les decía, la Asociación Americana de Periodoncia, ¿ya?, generó, ¿verdad?, una clasificación periodontal y periimplantar de las enfermedades y condiciones periodontales, ustedes ya la conocen, y en donde está, ¿cierto?, los tejidos periodontales sanos, la salud periodontal, la periodontitis y otras condiciones que afectan el periodonto. Y en este contexto de otras condiciones que afectan el periodonto, encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, condiciones sistémicas, trauma oclusal, entre otras, deformidades mucogingivales y los abscesos periodontales y las lesiones endoperio. Y aquí están, en esa clasificación del 2017. Y, de acuerdo al paper que yo les dejé, entonces nosotros clasificamos, ¿cierto?, las lesiones con daño radicular y sin daño radicular, con todas las características que ya les describí, que ustedes muy bien han desarrollado en los casitos que vimos. No vale la pena que nos detengamos más. Entonces, frente a la sospecha de una lesión endoperio, yo realizo un test, un examen clínico, y ese examen clínico, ¿qué significa? ¿Qué significa el examen clínico? Que yo tengo que tener sí o sí en la mano la sonda periodontal. ¿Para qué? Para ir en búsqueda del saco periodontal profundo próximo al ápice, que es la condición sine qua non. Y el otro, el test de sensibilidad, que en términos general debiera salir negativo. Y ahí, ¿cierto?, ver si es que existe reabsorción radicular, perforación o fractura radicular. Si existe algo de eso, yo digo que es una lesión con daño radicular. Si no existe, ¿verdad?, sigo hacia la radiografía periapical, por supuesto que también a través de la radiografía periapical podría diagnosticar eso, y veo si es que existe evidencia radiográfica de reabsorción, perforación o fractura.
Si existe, sigue siendo con daño radicular. Si no existe, identifico si es que es fractura, cracks u otros, con transiluminación. Es decir, tomo la lámpara de fotocurado y si tengo una sospecha de una línea de fractura y no sé hasta dónde llega, ilumino el diente y en el fondo yo veo si es que se genera o no se genera alguna división o interrupción del haz de luz. Se supone que con la transiluminación, cuando yo apoyo la lámpara de foto sobre mi diente, yo debiera ver que todo el diente se ilumina, completo, ¿ya? De azul. Pero, ¿qué pasa si hay una fractura vertical? La luz llega solamente hasta donde está la fractura y todo el resto, que está después de la fractura, ¿verdad? Opuesto a donde se está emitiendo la luz, queda oscuro. Eso significa que hay una fractura vertical. Si es que existe una fractura vertical, un crack con transiluminación, es una lesión con daño radicular. Si no lo existe, entonces por fin diríamos que es una lesión endoperiodontal sin daño radicular. Y tenemos que recurrir a la evidencia clínica o radiográfica de otros dientes afectados con periodontitis para determinar si es con periodontitis o es una lesión endoperiodontal en el fondo en un paciente periodontal y determinaremos si es grado 1, 2 o 3 o si afortunadamente no es con lesión periodontal, no es con enfermedad periodontal y por lo tanto también determinaremos la severidad del grado 1, 2 y 3. ¿Ya? Esa es la sistemática, es la clínica. Luego, no olvidar el manejo interdisciplinario, nuevamente este embudo, ¿cierto? En donde determinamos las tres primeras especialidades donde debiéramos recurrir, periodoncia sin duda, para ver cómo están los cimientos de nuestra casita que dibujamos, luego endo y finalmente rehabilitación. Pero siempre partiendo, preguntándonos si podemos rehabilitar el diente, ¿ya? Y después todo el resto del procedimiento. Todo esto avalado obviamente en la respuesta y la toma de decisión considerando si el diente se beneficiaría realmente en costo-beneficio de un abordaje, ¿cierto?, quirúrgico. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, después de evaluar todo esto, veo que no lo voy a resolver solamente con estas tres especialidades, yo digo, bueno, voy a la cirugía, ok, pero la cirugía vale la pena, y si la cirugía vale la pena, entonces yo procedo. Si no, exodoncia o implante. ¿Ya? Recuerden, por favor, presencia de un saco periodontal que alcanza o se acerca al ápice y una respuesta negativa o alterada, en general es negativa, pero puede ser alterada, o sea, podría ser una pulpitis irreversible también, por supuesto. Todas aquellas condiciones pulpares que no sean de pulpa normal o pulpitis reversible son indicadores de que puede haber también un daño, ¿ya? Pero normalmente la más clásica es la necrosis, pero ¿podría ser la pulpitis irreversible? Sí, también podría ser, ¿ya? No es lo frecuente, por eso no lo pasamos tanto, porque no hay la idea de confundirse. Para eso estamos nosotros y ayudarlos, porque esto también requiere un poco de experiencia, ¿ya? Y aún así nos podemos confundir, entonces hay que estar atentos. Este caso se los voy a mostrar yo, un caso parecido al que acabamos de ver, de Sara, ¿verdad?, que nos preguntaba algunas cositas. Entonces, el caso clínico es de un paciente sexo hombre, 35 años, que presentaba antecedentes de infecciones recurrentes que afectaban a sus dientes posteriores con dolor actual en el 2.6, no fumador, sin antecedentes médicos personales y con higiene adecuada. Y esta es la situación clínica a nivel del 2.6. Él tiene periodontitis localizada, estadio 4, grado C. La inflamación con fístula en vestibular del 2.6. Sacos periodontales de 10 milímetros en disto vestibular y disto palatino con sangrado al sondaje. Un saco periodontal en otros dientes posteriores. Es decir, tiene historia de periodontitis. Lesión de Furca tipo 1 en el diente 2.6 por vestibular. Un defecto óseo vertical que se extiende hasta el ápice en la raíz disto vestibular del 2.6. Aquí, este es el defecto óseo, comienza ahí y se extiende hasta ahí. ¿Ya? Un test de sensibilidad positivo, noten ustedes, test de sensibilidad positivo en el diente 2.6, que correspondía a una pulpitis irreversible sintomática, ¿ya? Porque el paciente estaba con dolor. Bueno, la clasificación entonces de este caso es una lesión endoperiodontal sin daño radicular en un paciente con periodontitis. O el orden lógico sería una lesión endoperiodontal en un paciente periodontal sin daño radicular.
Con el test de sensibilidad positivo se consideró que la lesión endoperiodontal era principalmente de naturaleza periodontal. Aquí pasa al revés de lo que normalmente decíamos. ¿Se fijan? Le estoy mostrando todas las posibilidades. ¿Y por qué pasa esto? Porque fíjense ustedes, la raíz distovestibular estaba tan denudada, que evidentemente todas las bacterias y los subproductos ingresaron por los túbulos dentinarios hasta la porción apical. Llegaba hasta el ápice. Ahí está el ápice. Y por lo tanto, el primer tratamiento fue la terapia periodontal no quirúrgica. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el diente daba positivo? Porque esta raíz probablemente estaba necrótica, incluso tiene hasta cambio de color, pero la raíz mesial nunca fue contaminada, ¿se fijan? Porque ella estaba protegida por hueso y por periodonto, y por eso estaba dando respuestas todavía de pulpitis irreversible, ¿ya? Si esto hubiese seguido avanzando, hubiese estado completamente necrótico. Y después de 3 meses hubo una gran recesión en la raíz distovestibular que estamos, ¿verdad?, observando acá y que no respondía a las pruebas de sensibilidad, lo que yo les decía recién. El tratamiento que correspondía en este caso fue un tratamiento de conducto que incluyó un tapón de resina en el canal distovestibular. Yo les voy a decir por qué. Para una futura intervención quirúrgica. Abordamos los canales mesial y el palatino, vean ustedes que ya tenía un proceso reabsortivo, pero el canal distovestibular lo desinfectamos y le pusimos un tapón de resina en la entrada. Se preguntarán para qué. El paciente requirió una fase quirúrgica con radectomía de la raíz distovestibular para mejorar el acceso a la higienización, porque no iba a poder hacerlo. Y amputamos la raíz distovestibular. Por lo tanto, imaginariamente el diente, ¿verdad?, lleva la raíz mesial, por detrás la raíz palatina, y ahora le queda ese poquito de raíz distovestibular. Y ahí el paciente se puede cepillar como si esto fuera absolutamente un diente, como si fuera un premolar birradicular. Y ahí quedó el diente. ¿Se fijan? Raíz mesial, palatina y la distovestibular ahí. Y es un premolar ahora birradicular. Ahí está la imagen, está la resección del diente, de la raíz distovestibular del diente 2.6. ¿Qué les parece? ¿Se fijan? Esa es una manera también de abordar otro conducto. Hemos visto hartos casos de radectomía. Tampoco, por favor, se vayan a emocionar indicando radectomía en todos los dientes porque no es tan fácil, ¿ya? Pero sí esta es una manera de mostrarles a ustedes que es una posibilidad real y que por lo tanto la pueden considerar. Entonces, perdón, les pido ahí que agudicen su ojo y si tienen dudas, está por los endodoncistas, porque sabemos harto de esto, porque uno lo vive, porque es como somos los especialistas por derivación, entonces como que uno sabe por lo que viene el paciente en términos general, ya es como, es secundario. Por lo tanto, cuando te están derivando una endodoncia con estas características, tú sabes para dónde más o menos va el caso. O sea, si me están diciendo, Pablo, mira, quiero que me trates 2 de los 3 conductos o 3 de los 4 conductos, pero necesito que la raíz distovestibular, la voy a amputar y por lo tanto me la selle, yo ya sé para dónde va el caso. ¿Te fijas? Pero ustedes ya, con esto que hemos visto, pueden perfectamente diagnosticar, yo diría, el 90% de los casos sin ningún problema, salvo contadas situaciones puntuales. Y volvemos a lo que hemos dicho siempre, nuestra sistemática para nuestro taller de hoy día, incluyendo periodoncia, ya que es el punto crítico, si no están buenos los cimientos de la casa no podemos avanzar, la endodoncia y eventual cirugía, y la rehabilitación, que es lo último que hacemos, pero lo primero que nos preguntamos. Ya. Y este es el caso. Caso número 1 del taller. Paciente sexo mujer de 48 años con un diente 4.7 que presenta un saco periodontal amplio y profundo, comprometiendo principalmente la zona vestibular de la raíz distal en 8 milímetros. Un test de percusión positivo y movilidad grado 2. Radiográficamente, sospecha de fractura radicular, tratada periodontalmente en fase de mantenimiento. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta lesión endopédica? Sin daño radicular, en paciente con historia de periodontitis grado 2. Hay un antecedente que nos está diciendo algo. Sería con daño porque tiene fractura. Ah, verdad. Eso. Es con daño Eso le iba a radicular. preguntar. Sí, ¿ya? Es con daño radicular. Muy bien. Ahora, esto de aquí, yo les digo al tiro, era una sospecha, ¿ya? Pero la paciente, justo, si esto pasa a veces, ella se tenía que extraer el tercer molar.
ya que acá no se alcanza a ver bien, chiquillos, pero tenía una caries que llegaba hasta ahí, ¿ya? Y comprometía la porción radicular hacia apical, entonces el tercer molar se iba a extraer. Como la paciente iba a ir a pabellón, le dijimos, estaría dispuesta, en el fondo, a que levantemos un colgajito, entonces nosotros realizamos el colgajo acá, se extrajo el tercer molar que estaba allá, bajamos esto, ¿verdad? Este colgajo, y se expuso a la zona radicular, y ahí se constató que había una fractura vertical en la porción de la furca. Y en ese momento entonces se hizo la extracción también del diente 4.7. O sea, la paciente terminó sin 4.8 y sin 4.7. ¿Ya? Entonces, es una lesión endoperiodontal con daño radicular. ¿Ya? El mismo caso que vimos antes, parecido, ¿ya? Parecido, y el paciente de sexo mujer, 30 años. Diente 3.5, con saco periodontal amplio y profundo que compromete la cara mesial, vestibular y distal de 9 milímetros. Dolor aumentado y sostenido al frío. Test de percusión negativa y ausencia de movilidad. La paciente no tratada periodontalmente con presencia de múltiples sacos periodontales. Sería una lesión endoperiodontal sin daño radicular en paciente con periodontitis, grado 3. Muy bien, impecable. Un 7. Lo vamos a dejar aquí al tiro para recordar. La misma paciente. Recordemos. ¿Cuál es el diagnóstico? Sería una lesión endoperiodontal sin daño radicular en pacientes sin periodontitis, grado 1. Esa es con daño Es radicular. con daño, ¿no? Esta es Con daño por con la daño lesión de radicular. furca. Acá, ¿se Ay, acuerdan? verdad, no vi la zona furca, Radiográficamente, imagen perdón. radiolúcida de zona de Furca. ¿Ya? Con daño radicular. Ya, muy bien, con daño. Y este, Ese también era con daño porque se había causado por iatrogenia. sí, por iatrogenia. Y tristemente, si acá, bueno, aquí uno no puede de repente porque yo le voy a ser honesto. Imagínense que este diente está indemne, ¿ya? Imagínense que está indemne. Entonces a mí me llega y probablemente aquí había una línea muy pequeñita, vamos a imaginar, pero debe haber sido así, de tal vez un conducto muy fino y estrecho. Y muchas veces cuando tú no tienes los elementos necesarios como la magnificación para abordar estos casos complejos, si tú lo haces a ciegas, terminas desviando el camino. El punto es que cuando el colega desvió el camino, ya además, como se rehabilitó después de esto, se generó ahí esa zona que era como un rasgo parcial de fractura que está a ese nivel. ¿Se fijan? Entonces, aquí también una cosa importante es saber detenerse y decir, ok, sabes que esto yo no lo puedo hacer, no lo puedo realizar y por lo tanto tengo que derivarlo. ¿Ya? Porque todo esto surgió después. El paciente dijo que este tratamiento se lo había hecho después de un año. Llegó. Entonces esta lesión seguramente no estaba. O si es que estaba, después fue ampliándose más y comprometió todo. ¿Ya? Y entonces es una lesión endoperio con daño radicular. Y esta, chiquillos, es con o sin daño radicular. ¿Con daño? Con daño radicular. ¿Qué estamos viendo a nivel apical? ¿Qué estamos observando a nivel apical? ¿Cómo se llama eso que estamos viendo acá? Voy a dibujar dónde debería estar el contorno radicular. Es una reabsorción. Muy bien. ¿La reabsorción radicular de qué tipo? ¿Externa? Externa. Súper. Y esto es, entonces, una lesión endoperio Con daño radicular. con daño radicular. La pregunta ahora, después de lo que hemos visto y con lo que yo les dije que existía en la actualidad, ¿podrán mantenerla o indicamos la extracción? ¿Lo mantenemos? Yo lo mantendría. ¿Cuál Sí. sería, cuál sería la posibilidad de querer mantenerlo? Yo les cuento. Sería realizar el acceso endodóntico, ¿verdad? Hacer el tratamiento de conducto, se coloca acá y se rellena completo, se hace la endodoncia,
¿Y qué faltaría para complementar y poder asegurarse de que está sellándose bien la raíz por fuera? ¿Qué habría que hacer? Voy a Una empezar a cirugía dibujar. apical. Muy bien. Levanto el colgajo, accedo, retiro esta porción quística, ¿verdad? Remodelo con ultrasonido la porción apical, eso significa que la limpio, la desinfecto, y si está comunicada la aguta con el exterior, yo la sello con un material específico para asegurar que todo marche bien. Cruzo los dedos, rezo para que funcione. ¿Ya? Porque eso, ustedes saben que si bien la cirugía, como ya les dije, más del 90% exitosa, pero también puede fracasar. Y en estos casos en los que hay un proceso reabsortivo, nada asegura que lo podamos mejorar al 100%. Entonces, pero todo es posible, ¿se fijan? Esa es una posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad si tiene daño radicular? Más simple. Más simple, pero nada de ideal. La exodoncia. La exodoncia. Exacto, que yo diga, ¿sabe qué? No, no se puede mantener. Ahora, ¿yo esto lo hago con una pura radiografía? ¿O qué debería hacer para poder decirle a la paciente con mayor certeza si lo podemos intentar o no, no lo podemos intentar? Pedir un combin. Exacto, muy bien, chiquillos, un combin. Con eso yo tengo certeza, o por lo menos me acerco más a lo real. ¿Ya? Súper bien, súper bien. Y acá, un paciente sexo hombre de 48 años, con un diente 4-6 que presenta un zanco amplio y profundo, comprometiendo principalmente la zona mesiovestibular de la raíz mesial. Amplio y profundo, un saco, toda esa extensión. Test de percusión positivo, movilidad grado 1. Radiográficamente, compromiso de Furca, esa zona. Tratada periodontalmente en fase de mantenimiento. ¿Qué es? Una lesión endoperiodontal con compromiso, Con daño radicular. Muy o bien, sea, con daño radicular en paciente con historia de periodontitis. exacto. O en un paciente también puede ser sin periodontitis, si ustedes Sí, quieren. ¿Ya? Muy ya, bien, pero grado lo 3. importante, claro, acá lo importante es que decimos que tiene una lesión endoperio con daño radicular. Ah, ya, sí. Y ahí estamos listos. Listo. Sí, súper bien, Fran. Bien, vamos a este, que lo estamos viendo clínicamente y lo estamos viendo radiográficamente. Ese tiene daño radicular, profesor. Daño radicular, exacto. Tiene todo, miren, este es el piso. Miren, voy a quitar aquí, permítanme borrar cortito, para no quitarles tiempo. Ya. Pero yo voy a marcar ahora en celeste donde está la perforación, ¿ya? Esto que está aquí, que estoy moviendo en el puntero, es el piso, ¿ya? Y yo voy a dibujar en celeste donde va la perforación que se hizo con las fresas. Esa es la perforación. Todo eso. Y esto que ven acá, como más grisáceo, es el piso, ¿ya? Y ahí está la perforación. Aquí estamos viendo el tratamiento. Al paciente se le dijo, mire, lo podríamos intentar y se selló con MTA, que es un material específico que se utiliza para sellar, que es un biocerámico. ¿Tendrá buen pronóstico? ¿Qué creen ustedes? No lo sabemos. ¿Puede ser una opción? Sí, podría ser una opción lo que se intentó. ¿Pero creen ustedes que tenga buen pronóstico con el daño que se hizo? Lo más No. probable es que sea la Lo más exodoncia. probablemente que vaya a exodoncia, ¿verdad? Con este daño, como respondiendo delante a Sara y también a la Ale cuando hicieron preguntas, ¿se acuerdan? ¿Será fácil, por ejemplo, Sara, que ahora tú puedas hacer una premolarización con este daño radicular que hay? ¿Te convence a ti de que la raíz distal se No. mantenga? No, ¿verdad? Ya no. ¿Te fijas? Ahí tú te estás respondiendo solita más o menos cuando sí, cuando no yo puedo hacerlo. Está súper condicionado. Y la última, vean ustedes si este pobre paciente la sufrió toda. ¿Qué estamos viendo aquí? Sutilmente insinuado ya, ahí arribita, y que está empezando a extender para abajo. Es una fractura vertical. Una línea de fractura. Exacto. O sea, ya nada que hacer. ¿Y esto qué es? Estos fragmentos, este está aquí y este está por acá abajo, desplazado. ¿Qué es esto? Sería fractura ¿De qué tipo? opa, Una fractura ver- vertical, ¿verdad? sí, vertical. Vertical. Esto es una lesión endoperio Con daño radicular.
Muy bien, con daño radicular. Y por lo tanto, aquí la única opción, sí o sí, en este tipo de fracturas verticales es la exodoncia. No hay otro tipo de tratamiento. ¿Ya? En fractura vertical, solo exodoncia. Muy bien. Y este que tiene, bueno, lo dice la diapositiva. Reabsorción interna. Sí. Exacto. ¿Y con daño radicular? Con daño radicular, es una lesión endotelio con daño radicular. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la conducta que ustedes tendrían en clínica para definir si es que la pueden mantener o no? ¿Cuál sería? La que ustedes decidirían. Profe, al tener una reabsorción radicular interna, ¿no sería automáticamente como un pronóstico malo? No necesariamente, no necesariamente. Pero hay una herramienta muy simple en la que usted solo tiene que pensar en hacerla o no hacerla. Porque en realidad, si tú te vieras enfrentada acá a la clínica, yo sé que no tienes por qué saber todo el tratamiento, eso está claro, ¿verdad? Pero yo sé que tengo que hacer algo para preguntarle, ya con esto lo estoy diciendo, para preguntarle a alguien si se puede mantener o no. ¿Cuál es esa herramienta cuando yo me veo enfrentado a una situación como esta, en la que yo sé que tal vez se puede salvar, pero tal vez no? Yo ¿Es tengo, rehabilitable? me pregunto si es rehabilitable, sí, claro, por supuesto, pero probablemente lo sea, porque el diente está indemne. Todo esto pasó por la reabsorción interna. Tengo que Debo preguntar, pedir un combi. ya tengo que pedir un combi, muy bien. Eso lo puedo hacer para preguntarle, pero ¿cómo se llama eso cuando le preguntamos a un especialista? Una interconsulta. Muy bien, interconsultamos. Estas situaciones puntuales en las que yo sé lo que está pasando, porque sé que es una lesión endotelio con daño radicular, pero yo digo, pucha, en realidad una reabsorción radicular interna tiene mal pronóstico, es cierto, pero no estoy seguro de que no se pueda salvar. Entonces pido el combin y derivo a mi paciente y digo, interconsulta con el especialista. Y el especialista me responde, estimado, estimada, puedo realizar el tratamiento de conducto con un pronóstico de tales características, dudoso, bueno, etc. Y ahí yo le ofrezco a mi paciente el tratamiento. Y si él quiere, lo hacemos. Y si no, la exodoncia. ¿Les queda claro? Esta es una posibilidad, ¿ya? Uno de los últimos casitos, paciente sexo mujer 37, ambiente 37, presencia de saco periodontal amplio, amplio, amplísimo, amplísimo. Todo eso es todo. Test de percusión negativo, canal mesiolingual no tratado, sin historia de enfermedad periodontal. ¿Cuál es el diagnóstico? Sería lesión endoperiodontal sin daño radicular en pacientes sin Excelente, periodontitis, grado 3. muy bien, excelente. Listo, súper bien, súper, súper. Y el último, si no me equivoco, paciente sexo hombre, 39 años, con presencia de saco amplio, que rodea el diente en todas sus caras, test de percusión negativo, diente previamente tratado, con historia de enfermedad periodontal. ¿Es sin daño radicular? Una lesión endoperio sin daño radicular. Muy bien. En un paciente, ¿Sin periodontitis? muy bien, con periodontitis, o sea, perdón, sin Con, periodontitis, muy bien. con historia. Claro, Con con historia. sí. ¿Sí? Grado 3. Grado 3, muy bien. ¿Cuál es el tratamiento acá? Podría ser una cirugía apical. Podría ser una opción. ¿Cuál otra? Ya, si este diente, por ejemplo, tiene una data de este tratamiento de conducto se lo hizo hace un año, la cirugía podría ser una opción. Si el tratamiento de conducto fue inmediato, ¿cuál es la parte del tratamiento que falta? Recuerden que controlábamos el factor local primero, supragingival. Luego el tratamiento de conducto. ¿Cuál falta? El tratamiento La terapia subgingival. súper. La terapia subgingival, excelente. Y con eso controlamos después en el tiempo y damos de alta a nuestro paciente si todo resulta bien. ¿Ya?
Última pregunta. Suponiendo que la raíz mesiovestibular no me va bien y fracasa todo. En este caso, ¿podría yo, por ejemplo, premolarizar? Piensen antes de responder. Es lo que yo les decía al principio. ¿Cumple este molar con las condiciones, por ejemplo, para ser premolarizado? ¿Es esa una raíz con un tronco radicular amplio, largo, robusta, que está vertical, implantada, que tiene buen soporte óseo? No, no No, sería factible. no sería factible. Muy bien. Esas son las cosas que ustedes tienen que pensar antes de decir cualquier tipo de tratamiento. Y ahí se responden solitos. ¿Se fijan? Eso es todo. ¿Ya? Y ahí se están dando siempre las respuestas solo. La premolarización es un tratamiento que en términos generales aplica a los primeros molares inferiores. No es exclusivo de, pero es donde más se puede realizar. La gran mayoría de los otros dientes no tienen esa posibilidad, para que lo tengan claro también. No es premolarización en cualquier diente. Normalmente quédense con la idea de que es el primer molar inferior, aunque no es exclusivo. ¿Ya? Eso, chiquillos. Súper bien. Muchísimas gracias por la participación.